Recibimos ahora al doctor Fernando González, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, psicoanalista formado en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, doctorado en Sociología de las Instituciones por la Universidad de París, autor de libros como Marcial Maciel y Los Legionarios de Cristo, testimonios y documentos inéditos, La Guerra de las Memorias, Psicoanálisis, Historia e Interpretación, Crisis de Fe, el caso de Santa María de la Resurrección en Cuernavaca. Este texto se titula Pederastia clerical o el retorno de lo suprimido. En el título de este escrito utilizo un término casi freudiano, y digo casi porque en realidad no se trata de lo que voy a exponer de un material que apunte al inconsciente, porque entonces estaríamos hablando del retorno de lo reprimido. En cambio, lo suprimido articula y convoca dimensiones que tienen que ver sea con el secreto a voces o la voluntad de no querer saber. En términos de Michel Foucault, se busca dar cuenta de las diferentes maneras de no decir, cómo se distribuye lo que se puede o no decir, qué tipo de discurso está autorizado y qué forma de discreción es requerida para unos y para otros. No hay uno, sino muchos silencios. Todo lo cual nos lleva de manera casi directa a la cuestión de la censura, ya que ella liga lo inexistente, lo ilícito y lo informulable, de manera tal que cada una sea a la vez principio y efecto del otro. La lógica de la censura supone tres formas: afirma eso que no está permitido, impide que esto sea dicho, niega que existe. Y señalo lo anterior porque en los últimos 25 años, cuando las denuncias públicas venidas fundamentalmente del exterior hicieron eclosión en los medios y la presión para que se manifestaran los cuestionados ya no fue controlable, la información que poseían las diversas autoridades eclesiásticas, que se podía suponer estaban protegidas bajo 7 criptas, de pronto comenzó a fluir. Pero no de cualquier manera, sino en general de forma espasmódica, en el sentido de que parecía que se acababan de enterar, y entonces comenzó una respuesta institucional que abarcó varias etapas. La primera fue de resistencia y negación de los hechos, luego vino el contraataque, y cuando ya no pudieron sostener esto, recurrieron a pedir perdón a diestra y siniestra a los considerados como víctimas. Pero siempre teniendo cuidado que en este decir quedara una narrativa no formulada, aquella en la cual se pudiera implicar a la institución papal. En la mañana uno de los sacerdotes hablaba de Fuente Ovejuna y de la negación. Yo más bien diría que en el caso de la Iglesia Católica no solo es la negación, sino el mecanismo de la desmentida que Freud formuló bajo la fórmula de ya lo sé, pero aún así. Y el señor obispo nos dio una muestra maravillosa de lo que es la desmentida. Por un lado, dice, no hay mal sin bien. O sea, oh bendita culpa que permitió tan grande redención. Es decir, hubo mal, pero ya viene el bien. Ya lo sé, pero aún así. Hablo, explicito, pero luego silencio de nueva cuenta. Eso es el mecanismo, uno de los más fuertes. De una denuncia inédita intraeclesia, el caso Maciel. A fines de 1956, el benedictino Gregorio Lemercier recibió en Cuernavaca la visita del sacerdote Marcial Maciel, el cual le presentó una queja respecto a uno de sus secretarios, el español Federico Domínguez, quien lo había denunciado en 1954, cuando presentó un informe ante el vicario de la Arquidiócesis de México, Monseñor Orozco Lomelí, que se le había demandado. Maciel, al enterarse a mediados del 56, porque se lo filtraron de la Sagrada Congregación de Religiosos, montó en cólera porque se sintió traicionado y amenazó con golpear a Domínguez. Que ya no era un muchacho, sino que tenía 28 años y además no había sido abusado por el fundador de los Legionarios de Cristo, le dijo que si se atrevía a tocarlo se atuviera a las consecuencias. Lo cual inhibió a Maciel, que como es de suponerse era todo menos marcial.
Este acto de rebeldía era sencillamente insólito en esta congregación, en la cual la sumisión y el amor al líder legionario era la marca de fábrica, reforzada esta a partir de los actos sexuales perpetrados por el fundador entre los elegidos de su círculo rojo, lo cual tuvo consecuencia un tipo de compartimentación con secreto incluido y que llevó a la instalación de una complicidad de largo plazo que se empezó a romper hacia 1997. Cito ahora lo que una vez hablando Domínguez con Gregorio de Mercía, del monje benedictino, y a su vez pasándole la información a Sergio Méndez Arceo, y a su vez a Miguel Darío Miranda, enviaron un documento en agosto del 56 y rápidamente Maciel fue suspendido. ¿Qué dijo Sergio Méndez Arceo? Por circunstancias que no es el caso referir, vine a quedar constituido en consejero de quienes tenían conocimiento de la vida íntima del padre Maciel y se sentían obligados en conciencia a remediar la situación. Los encaucé por no tener ya casa a la congregación a que hiciera la denuncia al excelentísimo arzobispo de México y hablé con él. Es por eso que en la mañana decía Alberto que Norberto Rivera tenía esta información en el archivo. Y con los defectos que se habla, él le habla de defectos. Son procedimientos tortuosos y mentirosos, uso de drogas heroicas, actos de sodomía con chicos de la congregación. 1956. Bueno, me estoy brincando cosas porque quiero ir al punto al final de hablar del pacto de pederastia. Por cierto, cuando en el 2002 volvió a aparecer el caso Maciel en el programa Círculo Rojo, y se abrió el caso todavía más, el Joseph Ratzinger, en una entrevista que le hicieron en 2010, el periodista Peter Sibal, dijo, es que nos empezamos a enterar del caso muy tarde y por eso no intervenimos. Yo, Fernando González, siendo un investigador de la UNAM de infantería, de pronto un buen día recibí el archivo secreto vaticano de la Sagrada Congregación de Religiosos, que me lo dieron para que lo trabajara. Este señor, que era el nada menos que el secretario de la Congregación de la Fe, y luego después Papa, dice que se enteró demasiado tarde. Él tenía este archivo, el del Papa, el de la Sagrada Congregación de la Fe. Eso muestra la falta de probidad de Benedicto XVI. Veamos ahora lo que en 2001 Darío Castrillón Hoyos, en ese momento prefecto de la Congregación para el Clero, escribió al obispo de Bayeux, Lisieux, Monseñor Pierre Piquant, que había sido condenado a 3 meses de prisión, claro, pagó una multa y no entró a la cárcel, y era el primer obispo francés desde la Revolución Francesa que había sido penalizado. ¿Qué le escribió Darío Castrillón Hoyos, este prefecto del encargado del clero, al Monseñor Piquant? Vean ustedes la probidad. Yo le escribo en mi calidad de prefecto de la Congregación para el Clero. Yo lo felicito de no haber denunciado a un sacerdote a la administración civil. Usted ha actuado bien y me congratulo de tener un hermano en el episcopado que a los ojos de la historia y de todos los otros obispos del mundo ha preferido la prisión antes que denunciar a un hijo sacerdote. En efecto, sigo con la cita, la relación entre sacerdotes y los obispos no es profesional, quién sabe que sea. Es una relación sacramental que crea lazos muy especiales de paternidad espiritual en todos los ordenamientos jurídicos. Se ha reconocido la posibilidad de no testimoniar contra un pariente directo. Esta congregación, para animar a los hermanos en el episcopado en este terreno tan delicado, transmitirá copia de esta carta a todas las conferencias de obispos. Vean ustedes la confusión, paternidad espiritual en una relación institucional. Probablemente sea un caso de psicoanálisis institucional este tipo de confusiones, de que yo confunda a un señor con mi hijo espiritual y por lo tanto no lo denuncio. Esta congregación, el 18 de abril del 2010,
Esta fue del 2001 la carta. El citado cardenal, ya fuera de su cargo, aprovechó una conferencia en Murcia para responder a las cuestiones de los periodistas respecto a la autenticidad de la carta y dijo sin titubear que el Santo Padre, léase el Santo Juan Pablo II, me autorizó para que enviara a todos los obispos del mundo y la pusimos en internet. Ya acuérdense que Juan Pablo II, no hemos hablado de otro gran tema en el que se sostiene esta institución, el tema del dinero. Ya Juan Pablo II, con Monseñor Marcinkus, que fue acusado por el Estado italiano de lavado de dinero desde 1980, lo que hizo fue mantenerlo adentro del Vaticano hasta que prescribió y después que se pudiera ir a morir a Chicago, como hizo con Bernard Law, para salvarlo de la justicia americana a partir del 2004. Estos son los santos como ejemplo de la Iglesia que nos está poniendo en el mundo moderno, a los que quieran tomarlos como santos. No es mi caso. Bueno, en el 2002 estalla el caso Boston en el origen, y el padre Christopher Coyne, portavoz oficial de la Arquidiócesis de Boston, respondió a una serie de preguntas, entre otras las siguientes. Le pregunta a la periodista: ¿es la cultura del secretismo de la Iglesia Católica la responsable de la situación? Respuesta: se tomaron decisiones muy erróneas que pusieron en riesgo a los niños para evitar un escándalo. En vez de proteger a las criaturas vulnerables, protegimos a los sacerdotes. El buen nombre de la Iglesia, y ahora hemos perdido la reputación y la confianza y mucha gente se siente violada. ¿Cómo la van a resolver?, le pregunta la periodista. Esto nos ha forzado a confrontar lo equivocados que estábamos y a comprometernos a proteger a las víctimas. Hoy en este ritornelo que año tras año ya estamos, vamos a comprometernos a proteger a las víctimas. Ahora sí, perdón. ¿Sí? De no haber sido forzado, ¿lo hubieran hecho público? No, porque como en cualquier institución, porque son una institución más como las otras, uno trata de protegerse solucionando las situaciones internamente. En México, no más allá del mes de abril del 2002, el entonces sacerdote Alberto Atié se expresó respecto a lo ocurrido en Boston así: sabemos que hay este tipo de conductas en sacerdotes y una actitud estructural de la Iglesia de proteger a los sacerdotes y proteger a la institución por encima de la dignidad de los derechos humanos de las personas afectadas. Esta tendencia estructural en los Estados Unidos es una tendencia más generalizada y por lo tanto el problema no es solo de conductas de individuos, sino de conductas institucionalizadas. El problema es que no se le consideraba delito. Se hace una especie de juicio moral, nada más, se daba una solución interna de encubrimiento, reubicando nada más, sin tratar de forma adecuada a los sacerdotes que no tienen este problema. Después habló de los homosexuales, abrió las cartas también ahí y decía que cuando un homosexual empezaba a crear problemas en la diócesis, también se le trasladaba a otra. Nomás le faltó para rematar en ese entonces el caso de los sacerdotes con señora en el closet. Pero después de este contundente testimonio que toca el corazón de la política estructural de la Iglesia, aparentemente no hubo mucho margen para seguir intentando silenciar los hechos. Y sin embargo, nada pasó de significativo, excepto en parte en el caso Maciel. Estas palabras de Atié remiten en parte a las emitidas muchos años antes por el citado monje benedictino Gregorio Lemercier, que en 1967 en la revista Life, en octubre, dijo: la Iglesia no relaciona el psicoanálisis con el ateísmo. Acababa de introducir el psicoanálisis en el convento en los 60 y armó un verdadero lío. El psicoanálisis los combinó. Si siguen con la experiencia psicoanalítica de grupo, los excomulgamos, decidan. Y lo que decidieron fue disolver el convento y seguir con la experiencia psicoanalítica. Un caso rarísimo, porque los psicoanalistas que los veían y que decían que eran como fetos metidos en el útero convento y que ellos, los psicoanalistas, los iban a salvar, se creían parteros psíquicos, cuando su propia institución en el mismo tiempo les dijo: si siguen usando el nombre de psicoanálisis para los grupos, los sacamos de la institución
institución psicoanalítica, le quitaron el nombre de psicoanálisis y pusieron psicoterapia de grupos por tal de pertenecer a su institución. Vean ustedes los cruces. Los parteros se quedaron con su institución y renunciaron al nombre del psicoanálisis, los monjes renunciaron a su convento y lo diluyeron. Cosas de la vida, paradojas de la historia. La Iglesia, dijo Le Mercier, no relaciona el psicoanálisis con el ateísmo, sino con las cosas del sexo. De ahí que no tema a Freud, teme a lo sexual. Parece ser una tradición católica rechazar y temer al sexo. Véase, por ejemplo, las materias que no estuvo permitido discutir a los obispos en el Concilio Vaticano. Divorcio, matrimonio de sacerdotes, la píldora anticonceptiva, materias todas ellas que tienen que ver con el sexo. Yo diría, se podría decir que le teme a la sexualidad, pero no deja de referirse a ella todo el rato, buscando en general culpabilizarla, ocultarla o prohibirla, y simultáneamente intentando transfigurar la de su personal sacerdotal, que al estar sacralizado es un cuerpo sacralizado como desexualizado, hasta que un buen día reventó. Si le hubieran hecho caso a Gregorio Le Mercier, probablemente otro gallo les hubiera cantado. Otro atie gallo. Retomemos a las palabras sin complacencias y atie para insertarlas en aquella del entonces secretario del episcopado mexicano, Abelardo Alvarado, que 8 días después de las de atie dijo: este asunto de los abusos sexuales, esto lo dijo ante López Dóriga en Televisa. Ojo, yo lo grabé directamente. Este asunto, el de los abusos sexuales, es inédito. No se tocaba en los medios de comunicación, eso es lo inédito. Se tenía una gran reserva sobre esto, pero quisiera decirles que esto tiene su explicación, obviamente. Hasta ahora el criterio que se seguía en la Iglesia es que estos casos se deberían mantener en una reserva casi absoluta, porque se quería proteger en primer lugar a las víctimas, la fama y el buen nombre de las víctimas. Ojo. Segundo, por otro lado, se buscaba que no se hiciera daño a los fieles con el escándalo, siempre los fieles tan infantiles que no aguantan nada. Tercero, se trata de cuidar el prestigio, digamos, de la institución Iglesia, digamos. Y cuarto, también incluso del sacerdote que ha cometido el delito. Palabras de él, no mías. Sí, sigo con la cita. Antes, las medidas que los obispos tomaban era cambiarlos de parroquia. Esto ya se vio que no funciona, mira nomás. Y que no es la solución, y también les va a ayudar a la Iglesia a caer en cuenta de lo delicado del problema hasta ahora, y del impacto que esto tiene en la opinión pública, desgraciadamente. Desconocemos cuántos y cuántos casos hay y en qué lugar, ¿qué tal? ¿Cómo entender el recurso a la gran reserva para supuestamente proteger a las víctimas y a las pobres almas de los fieles siempre infantiles? En cuanto a no saber cuántos casos se había presentado, otros obispos lo reiteraron, como el 11 de abril, 4 o 5 días antes, el obispo de León, Guadalupe Martín Rabo, que dice, sí hay casos, pero no sabemos cuántos, ni cómo, ni a qué horas. Pero de algo comenzaron a caer en cuenta, que ya no iba a ser posible utilizarle de manera impune este recurso, porque el impacto en la opinión pública, que al parecer era lo que contaba más, iba a resultar muy costoso. No solo en prestigio, sino incluso en dinero, cuando menos en el caso de los Estados Unidos. Otro ejemplo nítido de la resistencia a afrontar lo ya explicado lo ofrece el caso del obispo Marcelino Hernández, encargado de la Arquidiócesis de México de los curas acusados de pederastia en la primera década del siglo XXI, y licenciado en Psicología por el ITESO. Yo también estudié ahí, nadie es perfecto. Este prelado y psicólogo se expresó ahí en julio de 2007. Algún manoseo es lo que ha habido, no casos mayores. Somos guadalupanos y la Virgen María nos cuida de que no hagamos cosas así de graves. Y añadió que se ha tratado de casos aislados y ni siquiera probados de una violación. Manoseos sí ha habido. La familia lo ha comprendido por el mismo cariño que tienen por el sacerdocio, por la Iglesia, y los ha vuelto tolerantes. Hasta aquí la cita.
A diferencia de otros testimonios, él sí parece tener una idea clara de todos los casos ocurridos, al menos en la Ciudad de México. Y además afirma estar seguro de que los sacerdotes mexicanos tienen una especial protección guadalupana, que si no los convierte en castos, cuando menos no pasan de manoseadores. Y cuando la Virgen se descuida, las familias son comprensivas y los toleran. Es increíble que alguien sea capaz de decir esto y era el encargado de los casos de pederastia por el señor Norberto Rivera. Termino este apartado citando de nuevo al obispo Alvarado, que es el obispo más honesto que yo conozco en el episcopado mexicano, el cual el 1 de mayo del 2010 retoma lo dicho en el 2002 y lleva la autocrítica de la política estructural episcopal a límites de nueva cuenta inéditos. Veamos, cito. Se tomaron medidas equivocadas por los obispos. Política de encubrimiento, silencio e impunidad. No dar crédito a las denuncias y solo llamados de atención en privado. Pretender comprar silencio de las víctimas y someter a las víctimas a presiones psicológicas y morales. Chantajes y amenazas. Enviar a los acusados a centros de rehabilitación, evaluaciones psicoterapéuticas o traslados de parroquia y cambio de diócesis o de país. Cura geográfica se le ha llamado. Obispos y superiores estaban más preocupados por mantener el tema en secreto con el objeto de evitar el escándalo y cuidar la imagen tanto de la iglesia como de los sacerdotes que de las propias víctimas. En este racionamiento, como se verá, no hay vírgenes protectoras que tornan ejemplares a los sacerdotes mexicanos sobre los del resto del mundo, sino un razonamiento secularizado que evita los cortocircuitos de las creencias prêt-à-porter, listas para usarse, y también quizá la seguridad de que emitiéndolas ninguna autoridad civil iba a importunarlos, ni cuando estuvo con López Dóriga ni aquí fue a buscarlo la Procuraduría General de la República, porque a confesión de parte estaba confesando los delitos directamente a alguien que fue secretario del episcopado. Y para finalizar este último punto, antes de entrar al tema del pacto de pederastia, y ya que cité el documento del 2010 de este obispo, cierro aludiendo a un documento de las autoridades de la Legión de Cristo del 25 de marzo del 2010, en el cual escriben, en el 2010, después de que ya había sido gentilmente invitado por el Papa Benedicto Marcial Maciel a una vida de oración y penitencia, para que se paseara por Varsovia, Houston, la costa amalfitana, con su señora de España y con la cúpula legionaria, ¿no? Así se va uno a una vida de oración y penitencia, pido mano. Habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador fuesen falsas o infundadas, pues no correspondían a la experiencia que teníamos de su persona. En 2010, marzo. Era esperable esta manera de encarar las cosas de esta tardía manera, y siguiendo la vía señalada por Benedicto XVI, se trataba de recortar limpiamente el tumor Maciel del resto de la estructura y por supuesto de la red de complicidades vaticanas, incluso atreviéndose a presentarse como ciegos o ingenuos radicales para intentar, contra toda evidencia, salvarle la cara a su institución. Pasar por estúpidos para tratar de salvar la cara a la institución. Notable muestra, me imagino, de sacrificio ofrecido al Señor por los pecados del mundo. El pacto de pederastia. En la gran mayoría de los casos de pederastia, la parte sorprendida termina por hacerse cargo de lo ocurrido, ya que el adulto tiende a dejar sin palabras sus acciones, o en todo caso, instaura la prohibición de decirlo a terceros. Es por eso que el trabajo de dilucidación del lazo que se instaura le lleva tanto tiempo al violentado para articularlo en palabras, y más aún si después de ser sorprendido continuó con la relación, porque hay diferentes maneras de ser abusado y diferentes salidas a la relación de abuso sexual. No todos los abusados se colocan de la misma manera, ojo.
Y esta dilucidación abarca precisamente a eso que quedó instalado como una especie de elemento crudo o resto mudo activo que ocupó el lugar del elemento tercero que debió operar si la violencia del adulto no lo hubiera tornado inexistente. Me refiero a lo que el psicoanalista Serge Leclerc describe como la ausencia sensible de la prohibición. Como en el caso del incesto, esta experiencia de la falta de defensa de una barrera inexistente que ni siquiera es necesario derribar, implica una ley burlada. Es lo que experimenta como la violencia, lo que se experimenta como la violencia de una intimidad violada. Elemento sustitutivo anudado por un secreto y que va a generar una complicidad extorsionada. Esta forma de complicidad que se da en un determinado contexto va a condicionar las modalidades y posibilidades del atrapamiento, así como aquellas otras que le ayudarán a librarse de ella. Este tipo de complicidad viene, por así decirlo, inscrito en el código genético de esta clase de actos. Y cuando efectivamente se instaura, tiende a ligar de manera casi inexorable, a partir de este momento, las subjetividades de los implicados en ese singular pacto asimétrico. Es por esta razón que no basta solo referirse a categorías dicotómicas como abusado, abusador, o víctima o victimario, sobre riesgo de nunca terminar de dilucidar esta complicidad extorsionada que produce un punto ciego que al fusionar en parte las dos subjetividades no deja ver lo que le corresponde a cada uno. El citado pacto, a su vez, se liga a los terceros contemporáneos contextuales en el momento en que ocurrieron los hechos, así como aquellos otros terceros ante los cuales se medirá eventualmente el violentado, familiares, amigos, sea de manera silenciosa o abierta. Terceros que van a expandirse aún más en el contexto ofrecido por las actuales políticas de sufrimiento y de la administración de los traumatismos en la era de las víctimas. En este último caso entran periodistas, comisiones de derechos humanos, investigadores, ONGs, etc. Precisamente porque la relación que instaura la pederastia no se reduce a dos individuos, los diversos terceros y la terceridad que implica el multicitado pacto se instaura más allá de la voluntad del violentado. Es el psicoanalista Jean Clavreux quien desde mi punto de vista ha logrado describir con mayor precisión esta presencia de los terceros en el pacto de pederastia. El hecho de que ellos, los pactos, sean secretos, que sus términos, así como su práctica, no sean conocidos sino por los interesados, no significa que el tercero esté ausente. Al contrario, ya termino. Al contrario, es la puesta parte de el que constituye la pieza mayor de este extraño contrato. Este tercero que está presente para afirmar o para confirmar la autenticidad de un lazo amoroso normal, deberá aquí ser excluido. Más precisamente, estar presente en una posición en donde sea necesariamente un ciego, un cómplice o un impotente. Por esta razón, la singularidad de este tipo de relación y del pacto que conlleva es muy diferente a las otras porque al mediar un secreto efecto de la complicidad extorsionada y contando con la colaboración explícita o involuntaria de los ciegos, los cómplices o los impotentes, necesita para iniciar un posible desnudamiento recurrir en un buen número de casos a acciones políticamente incorrectas. Les pongo un ejemplo para cerrar de cómplices, víctimas e ciegos, cómplices o impotentes. El caso de Francisco González Parga, un exlegionario de Cristo que tuvo la honradez de plantearse las cosas sobre su abuso con Maciel de esta manera. Yo me pregunto, ¿qué es lo que me dolió más? ¿Lo que me hizo Marcial Maciel o mi respuesta a lo que me hizo Marcial Maciel? Posición de Francisco González Parga, mi respuesta a lo que me hizo Marcial Maciel, porque después yo quise imitarlo con otros, y luego
ya que me di cuenta que no era el elegido de Marcial Maciel, sino que había un círculo rojo, entonces dije, yo le tengo que ponerme en el lugar del elegido y yo lo voy a salvar de la droga. Por mí se va a salvar de la droga. Y continuó la relación con Marcial Maciel por años. Y aquí viene el pacto de pederastia. Dice, ya en 1964, ya 10 años después, Marcial Maciel va a Irlanda a ver a los novicios y yo me paso la noche con él. Y al otro día, como acostumbraba el padre Maciel, dice la misa con una devoción intensa. Se clavaba en la hostia cuando la levantaba, a veces 2 minutos, con el peligro de empezar a volar. Termina la misa y nos paseamos con los novicios por la costa, y de pronto Marcial Maciel se para en seco, estábamos en pleno Concilio Vaticano, y mirándome a los ojos y los novicios detrás, dice, francamente, yo no entiendo estos padres conciliares que hablan de que los sacerdotes se puedan casar. Yo no podría estar con una mujer y después decir misa. Y sigue caminando. Al otro día en la mañana en el desayuno, continúa y vuelve a mirar a los ojos a Francisco González Parga y dice, hay gente en la Legión que no es capaz de decir que no tiene vocación y dice cosas horribles de sus superiores y se le queda viendo. Francisco González Parga era el cómplice perfecto y el impotente perfecto, y los ciegos eran los novicios que no sabían de qué se estaba tratando. El impotente porque, como dice Jorge Semprún, no basta que algo sea verdadero, es necesario que sea verosímil. Y si Francisco hubiera dicho, señores novicios, este señor y yo pasamos la noche juntos, ¿cómo se atreve a hablar de nuestro padre Maciel? Este es el pacto de pederastia que solo se rompe a los gritos en muchos casos y ni siquiera en cualquier momento. Hay que encontrar el momento justo. Es por eso que se rompió a los gritos en 1997, cuando varios legionarios en el Canal 40, a los gritos en televisión, rompieron su omertá que habían cultivado desde 1956, cuando el Vaticano los entrevistó. Y fíjense, ya con eso termino, ese mes que se enteraron los legionarios que se iba a pasar el programa, fueron con el presidente del Canal 40 y le dijo que estaba casado con una Díez Barroso. Por lo tanto, Díez Barroso, hermana de un legionario de Cristo. Se enteraron los legionarios y dice Ciro Gómez Leiva, fueron mínimo 3 veces a intentar convencer a Moreno Valle que no pasara el programa. Después, Lorenzo y Roberto Servitje, hombres íntegros, venden pan Bimbo Integral, dijeron, si pasan el programa, les quitamos tantos millones de publicidad, íntegramente lo cumplieron. Después, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Sacristán, dijo no lo pasen porque los van a acusar de difamación. Después, el rector de la Iberoamericana, Enrique González Torres, dijo no lo pasen porque van a creer que los jesuitas están detrás de esto. Y 4 horas antes del programa, el secretario particular de un tal Ernesto Cedillo Ponce de León, Líbano Sáenz, dijo no lo pasen por el bien de México. Lo pasaron y así les fue. Vean ustedes la complicidad de los poderes fácticos con los silencios estructurales de la Iglesia Católica, más los silencios que tiene el propio abusado para romper el pacto de pederastia, y tienen una perfecta articulación de por qué es tan difícil hablar de estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.